Paz de Dios, hermano, ¿qué tal? ¿Todo bien? Aquí en el medio de la naturaleza para hacer un vídeo y hablar de la palabra de Dios. Vamos a hablar sobre lo perfecto. ¿Somos perfecto, imperfecto, santos o pecador? Desde niño he visto los hermanos decir que cuando llegara a perfección, el Señor nos lleva para su reino de gloria. Leyendo las Escrituras, buscando algunos versículos, vemos que me parece que no es verdad. Yo creo que, según los versículos que vamos a leer, vamos a ver que somos perfectos. En Cristo somos perfectos. Si leemos en Mateo, empezamos en Mateo, capítulo 5, el versículo 48, está escrito así: que sed vosotros perfectos como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto. Entonces, la instrucción del Señor Jesús era para que nosotros seamos perfectos como Dios. Muy bien. Si vamos a Tiago, Tiago, capítulo 1, versículo 4, que es el Jacob, capítulo 1, 4, va a decir así: mas tenga la paciencia su obra perfecta para que seáis perfectos y cabales sin que falte alguna cosa. Entonces, que la paciencia de nosotros puede obrar en nosotros la perfección. Para que nosotros seamos perfectos, hace falta la paciencia. Mucha paciencia. Clamar a Dios y buscar el don de la paciencia. Esto nos hace perfectos en Cristo. Si vamos a leer en Hebreos capítulo 10, el versículo 14, está escrito así: por una sola ofrenda nos hizo perfecto para siempre los que son santificados. Vale, vamos a entender bien qué es una sola ofrenda. Sabemos que Jesús fue nuestra ofrenda. Él que nos hizo la oración, Él que nos hizo el sacrificio en la cruz del Calvario para pagar nuestras deudas. Sabemos muy bien que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos destituidos de la gloria de Dios. Tenía una deuda impagable. Ni con obras, ni con nada podríamos hacer cualquier tipo de obras buenas que no pagaríamos esta deuda que teníamos delante de Dios. Pero Jesús de Nazaret, con el sacrificio en el madero de la cruz, nos pagó, nos rescató ahí de esta cautividad y nos hizo rey sacerdote, nos compró con sangre y nos hizo sacerdotes y rey. Por esto que Jesús es rey de los reyes, como está Apocalipsis. Si leemos en Hebreo 5, el versículo 12 adelante, fue escrito así a los hermanos, a un grupo de hermanos: hermanos, vosotros por el tiempo que es creyente, ya debía ser maestro, ya debía estar enseñando. Pero vosotros, hace falta que vosotros seáis enseñados, volver a los primeros rudimentos y aprender de la palabra de Dios. Vosotros es niño, no está experimentado en palabra de justicia, y niño solo hay que beber leche. ¿Por qué? Porque el alimento sólido es para los perfectos. Entonces, ¿cuándo es que comemos los alimentos sólidos? Cuando llegamos a la perfección. Cuando somos perfectos. Y si llegamos perfectos, el Señor nos lleva. ¿Y cuándo es que vamos a comer la alimentación sólida? Veamos que la palabra nos enseña que tenemos que ser perfectos, que el alimento sólido es para los perfectos, que Jesús por una sola ofrenda nos hizo perfecto para siempre. ¿Y cómo decir que somos imperfectos? Hermano, cuando vamos a leer según Timoteo capítulo 3, en el versículo 16 y 17, nos confirma así: que toda la Biblia es inspirada por el Espíritu Santo, útil
para redarguir, para corregir, instruir en justicia. ¿Para qué? Para que el hombre de Dios sea perfecto, instruido en toda buena obra. Vemos la necesidad de aprender de las Escrituras, la necesidad de buscar las Escrituras, de aprender, la necesidad de una iglesia de tener maestros, hombres, hermanos y hermanas preparados para enseñar la palabra de Dios. Claro que un ciego no puede guiar a otro ciego. Por esto el Señor Jesús constituyó el ministerio en la obra. Efesios 4, el versículo 10, 11, por ahí está escrito así, que Él dio unos para apóstolos, para maestros, otros para evangelistas, otros para doctores. Todo esto para la obra del ministerio, para perfeccionar los santos en el cuerpo de Cristo, hasta llegar la unidad de la fe, el varón perfecto. Hermanos, vemos que el ministerio es para instruir. Y la Biblia, vemos que toda la Biblia es para instruir nosotros para llegar a la perfección. Entonces podemos ver que ahí hace falta, hay que crecer en gracia. Pedro ha dicho en sus epístolas, tenemos que crecer en gracia. Y este crecer es en un aprendizaje de las Escrituras, poniendo en práctica para preparar obreros para llevar el Evangelio, para ayudar a los necesitados, cada uno en su función. Pero una iglesia sana, una iglesia viva, una iglesia con vigor, una iglesia con salud espiritual. Porque un niño, hasta cuando es recién nacido, sí bebe leche. Pero una vez que está creciendo, ya hace falta alimento sólido. Y hay muchas iglesias que siguen dando la leche para adultos. Por eso que son todos débiles. Hace falta todos los días el Señor decir, yo te amo, yo te quiero, te voy a prometer esto, te voy a hacer aquello, te voy a abrir una puerta de empleo y todo eso. ¿Por qué? Porque no tiene fuerza. No es adulto, no tiene la razón para tener discernimiento del bien y el mal. Entonces, para ser este hombre perfecto, hay que estar en acción. Hay que estar alimentado, hay que estar con vigor, con salud espiritual. Entonces encontramos solo aquí la instrucción y en la palabra de Dios. Como el niño, cuando nace un niño, y si él tiene todos los miembros del cuerpo, si él mama, se come, se mama, se mueve, se llora, entonces este niño es perfecto. Aunque él no tiene dientes, no habla, no camina, pero es perfecto. Pero el estado del niño es este. Pero una vez que va pasando el tiempo, 1 año, 2 años, hay que hablar, hay que caminar, hay que nacer los dientes. Si no pasa esto, significa que es un niño imperfecto. Hay un defecto en este niño. Así el creyente cuando nace en Cristo, obedece la palabra y piensa, entonces ahí es perfecto en su estado. Pero hace falta crecer en sabiduría con los otros demás, por eso que los mayores enseñan a los menores. Entonces va comiendo la alimentación, va cambiando la alimentación y va quedando fuerte. ¿Para qué? Para llevar la palabra, para ser fructífero en la obra de Dios. Hombres y mujeres alimentados con todo el apetito para comer, para construir, para edificar la iglesia. Uno profetiza, otro evangeliza, otro limpia la iglesia, otro lleva la música y así adelante. Entonces, hermano, esto es muy profundo y es muy necesario entender. Pero ahora, ¿cómo vamos a conciliar el hombre pecador con santo y el hombre imperfecto con lo perfecto, con el perfecto? Porque somos imperfectos, porque somos pecador.
Como está en la epístola de 1 Juan capítulo 1, versículo 8, que si decimos que no tenemos pecado, somos mentirosos y la verdad no está en nuestra boca. Pero en el capítulo 3, versículo 8 está escrito que aquel que es nacido de Dios no peca porque la semiente de Dios está en él y él no puede pecar. ¿Y por qué? Porque claro, porque nacimos de Dios, las semillas que es el Espíritu Santo, el reino. Vamos a hablar del reino. Volvemos a Génesis. Cuando Dios hizo el hombre, hizo perfecto. Sin pecado, ha dado para él el dominio para dominar sobre el poder de las tinieblas. Él tenía una perfección, él podía dominar sobre todas las cosas, pero él, en la desobediencia, él perdió el reino y murió en la presencia de Dios por la desobediencia. Pero por Adán entró el pecado, pero la vida, el pecado y la muerte, pero la vida había venido por Jesucristo, el segundo Adán. Entonces hoy vivimos dos Adán. El Adán hombre caído, aún por más que nacido en Cristo, tiene los deseos, la ira y muchas cosas. Pero vivimos el Adán espiritual dentro de nosotros. Y ahí hay la perfección, en Cristo, el Adán espiritual que hay en nosotros. ¿Por qué? Porque Jesús ha venido para quitar el pecado. El pecado no tiene poder más sobre nuestro cuerpo. Por eso que Pablo en Romanos escribía la carta a los Romanos de capítulo 7, el versículo 19, dice así, que cuando el bien que quiero hacer no hago, pero el mal que no quiero siempre yo hago. Pero si hago el mal que no quiero, no fue yo que hizo, pero el mal que hay en mí. Entonces, si hacemos algo que no queremos, porque nunca vamos a querer pecar, porque somos nacidos de Dios, odiamos el pecado, porque la justicia de Dios habita en nosotros. Pero si hacemos algo sin querer hacer, pero no fue nosotros, fue el mal que habita en mí. El mal que habita en mí es este hombre pecaminoso, el Adán. Pero ahí hay una guerra entre la verdad, entre la carne y el espíritu. Pablo en la segunda carta de Corintios, capítulo 12, el versículo 9, le dijo así. Cuando él pedía a Dios, oró por 3 veces para quitar del aguijón de él. Dios ha dado la respuesta, ha dicho, Pablo, mi gracia te basta. El poder de mi gracia te perfecciona en sus debilidades. Entonces me glorío en mis debilidades. En mis persecuciones, en los que me calumniaron, en mis necesidades, en mis tristezas, todo por amor de Cristo. Entonces, hermano, Dios no va a quitar de nosotros la ira, no va a quitar de nosotros el enojo, no va a quitar de nosotros, y cuando alguien nos provoca, de verdad iramos un poco, o muchas veces sale una palabra que no le agrada a Dios, o una vez que, por ejemplo, miramos a una persona y juzgamos, entonces esto Dios no va a quitar de nosotros. Pero una vez confesando todos estos pecados, Dios es poderoso para nos perdonar. ¿Por qué? Porque la gracia está en nosotros y no hay poder para el pecado en ella. Entonces, por esto que estamos en dos naturalezas, humana y divina, pecaminosa y santa. Entonces, por esto que somos pecadores, porque vivimos un cuerpo pecaminoso. Pero somos perfectos porque Cristo vive en nosotros. Santos porque fuimos santificados y pecador porque siempre pecamos. Es esto. Es fácil. ¿Consiguió entender? Entonces dar glorias a Dios. Dar glorias a Dios y decir, Señor es bueno y maravilloso. Es el poder de la gracia el que me hace vivir. Por esto que ahora, hermanos, cuando ahora vivimos en el reino de la luz, fuimos transportados del reino de la luz, del reino de las tinieblas para el reino de la luz. Esto todo con el sacrificio en la cruz del Calvario. Ahora tenemos la potestad. Él ha devuelto el Señor, el reino que Jesús ha traído para nosotros, nos devolvió la potestad. La potestad sobre las tinieblas, de expulsar los demonios, la potestad de los enemigos, que no hay poder sobre nosotros si estamos en Cristo Jesús.
No tenemos la potestad plena, porque aún estamos en cuerpo carne, pero tenemos la potestad en el nombre de Jesús, que ellos hay que huir cuando llegamos al lugar que llegamos. Este es maravilloso. Vivimos el reino de Dios, vivimos la potestad. Por eso que habla la palabra, Pablo hablaba que la palabra de Dios es poder. La palabra de Dios es viva y eficaz. Gloria al Cordero de Dios. Entonces, por eso que merece la pena dedicar a las Escrituras, en leer las Escrituras, comer las Escrituras, vivir, tener un creyente vivo en el primer amor, con todas las virtudes, predicar el Evangelio, ayudando, tener un compromiso con la iglesia. Esto es vivir el Evangelio. ¿También? Entonces, da glorias a Dios y alaba a nuestro Señor Jesucristo. Dios se alaba.